Ahora, el tema que nos convoca hoy, continuando con lo que es derechos reales, es propiedad horizontal. Propiedad horizontal no fue derecho real hasta el año 2015, que fue incorporado en el nuevo Código Civil y Comercial. Recordemos que los derechos reales, siempre cuando hablamos de derechos reales, estamos hablando de vínculos de derecho entre personas y cosas. Estos son los 14 derechos reales que hoy tenemos en Argentina. Ya hemos hablado de dominio y condominio. En el orden que están en el Código Civil y Comercial, propiedad horizontal es el tercero. Veamos lo siguiente. Nosotros ya hemos visto condominio. Planteamos y hemos planteado, cuando vimos dominio, que en un inmueble el titular del terreno es el titular del edificado. ¿Qué sucede si el titular del dominio del terreno es más de una persona? Tenemos un condominio sobre el terreno. Y esas dos o más personas se ponen de acuerdo para edificar más de una unidad de vivienda o una unidad, por así decirlo, en ese inmueble. Tendríamos un condominio de esas personas de todo el inmueble. Podrían ponerse de acuerdo sobre quién usa tal o cual unidad, pero en realidad todos los condóminos son dueños de cuotas parte del total. Esta figura genera un conflicto. Más adelante, cuando veamos derechos de reales de garantía u otros derechos reales que vamos a ver, plantean la dificultad de que al ser yo dueño de una cuota parte y no de lo que realmente uso, si yo tengo que vender, ¿qué vendo? Vendo mi parte y algún derecho de uso, se complica mucho. Lo que viene a ser el derecho real de propiedad horizontal es a darle solución a esto. ¿Cómo? Creando un sistema mixto en el cual existen dominio exclusivo sobre la unidad misma y condominio sobre algunas partes específicas que por ley se denominan partes comunes. Y el Código Civil y Comercial lo define de esta manera. Propiedad horizontal es el derecho real que permite que en un inmueble existan diversas unidades y que las mismas puedan pertenecer a diversos titulares. Acá me crea la figura, el código, de que sobre un inmueble ya no hay una sola titularidad de dominio, sino que hay varios titulares de dominio. ¿De qué? De cada unidad. Este artículo es muy largo. Artículo 2037. Siempre me gusta citar los artículos. ¿Por qué? Porque les permite a ustedes ir a la lectura del Código Civil y Comercial. ¿Qué otorga el derecho real de propiedad horizontal? Sobre la parte privativa, sobre la unidad, el derecho de uso y goce, o sea, el derecho de dominio. Y sobre las partes comunes, el condominio. Acá empieza a aparecer una nueva figura que la necesita el derecho real de propiedad horizontal, que es el concepto de unidad funcional. Para los que vivimos en ciudades grandes, el concepto departamento es un concepto que entendemos, lo tenemos muy familiar. ¿Qué es un departamento? Un bloque de vivienda, en este caso, por ser departamento para habitar, un bloque de vivienda que contiene todos los elementos suficientes y necesarios para su destino. A ver, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué es lo que necesita una unidad de vivienda?
con los estándares modernos. Una unidad de vivienda con los estándares modernos en Argentina necesita un espacio para estar, un espacio para comer, un espacio para dormir, que con los ritmos de vida modernos pueden ser el mismo ambiente, un lugar para cocinar y un baño. Entonces, aquella estructura que contenga esos elementos es suficiente para su destino. A eso es lo que el código denomina unidad funcional. Es aquella que tiene independencia funcional, y además el código pide una característica más, que esa unidad, ese ente, esa estructura que tiene un destino y para ese destino es suficiente, el código le exige una condición más, y es que tenga o salida directa a la vía pública, o que pueda salir o que tenga acceso a la vía pública a través de un pasaje común, de un pasillo común. Entonces, si se coinciden estas características de que sea una unidad independiente y por otro lado tenga salida directa a la vía pública o a través de un pasaje común, esto va a poder ser una unidad funcional. Y esta unidad funcional va a poder pertenecer a un único propietario. Estas son los requisitos, bien destacados. La propiedad, aquel que sea propietario de la unidad funcional va a ser simultáneamente copropietario de la parte indivisa del terreno, de las cosas y partes de uso común del inmueble, indispensables para mantener seguridad, y puede abarcar a una o más unidades complementarias que ahora vamos a ver qué son. Entonces, acá viene un combo. El titular de una unidad funcional va a ser titular de su unidad y obligatoriamente va a ser copropietario de todo lo demás, del terreno y de todas las partes comunes. Y ese vínculo también entre personas y cosas digamos, no es divisible. Si yo soy dueño de la unidad, soy dueño del condominio, del terreno y de las partes comunes. No puedo ser dueño de uno y no ser dueño de los otros. En la titularidad del dominio viene junta. Acá habla de unidades complementarias. ¿Qué es esto de unidad complementaria? Definimos la unidad funcional como aquella que era completa, que servía totalmente a su función. La unidad complementaria es aquella que no alcanza esa condición. Es una unidad incompleta que solamente puede existir complementando a una unidad funcional. ¿Qué destinos habitualmente tienen las unidades complementarias? Lo que llamamos bauleras. En algunos tipos de edificios puede ser alguna cochera, espacios para guardar bicicletas, ese tipo de espacios destinados que no son una unidad funcional en sí misma, sino que solamente pueden complementar a una unidad funcional. ¿Cuál es la particularidad de las unidades complementarias? Que solamente puede adquirir o ser dueño de una unidad complementaria aquel que sea dueño de una unidad funcional. A ver si doy este ejemplo. Si las unidades complementarias son bauleras, el dueño de una unidad funcional, llámese por ejemplo departamento, puede tener 1, 2, 3, 4 o ninguna baulera.
Pero el vecino de enfrente, cruzando la calle, que no tiene nada que ver con el inmueble, no puede ser titular de una unidad complementaria. Solo puede ser titular de una unidad complementaria alguien que sea titular de una unidad funcional. Acá, bueno, lo sé, recontra explicado. Dice el Código Civil y Comercial cuáles son cosas necesariamente comunes. Acá quedó una superposición, comunes. ¿Qué cosas son necesariamente comunes? El terreno tiene que ser común. Pasillos, los techos, azoteas, terrazas, instalaciones de servicios centrales, cañerías que conducen fluidos en toda su extensión, viviendas si hay alojamiento para encargado, la vivienda del encargado, ascensores. Acá una particularidad, los muros exteriores. Los muros exteriores en Argentina son, porque así lo indica la ley, comunes. O sea que el titular de una unidad, digámosle un departamento de un edificio en altura, el dueño del sexto B no tiene titularidad de dominio, no tiene poder para pintar el muro del frente de su pedacito de fachada, sino que el muro exterior de todo el inmueble es un condominio. A diferencia de otros países, en otros países el titular del dominio del muro es el de la unidad. Es una particularidad, por ejemplo, que tiene Argentina y varios otros países, por supuesto. Bien, y aclara este enunciado, este listado, que esto es enunciativo, o sea que es para explicar cuáles son las cosas comunes. En función de que no está todo dicho, todo lo que se quiera agregar, llámese lo que ahora se denominan amenities, gimnasio, piscina, parrilla, etc., todo eso también puede ser espacio común. También habla de las prohibiciones, el Código Civil y Comercial, qué cosas no puede hacer. Como acá tenemos, primero, definamos, tenemos unidades funcionales que son de propiedad de cada individuo y partes comunes. O sea que hay, digamos, una mini orden social que se da dentro de ese edificio, de ese conjunto. Entonces, ¿qué es lo que define la ley? Algunas normas de convivencia, algunas normas para que eso pueda coexistir socialmente. ¿Cuáles son las prohibiciones? Destinar las unidades funcionales a usos contrarios a la moral o a fines distintos a los previstos en el reglamento. Y ya nos empieza a hablar de un reglamento de propiedad horizontal, que después vamos a continuar desarrollando. Perturbar la tranquilidad de los demás, de cualquier manera que exceda la normal tolerancia. Ejercer actividades que comprometan la seguridad del inmueble. Depositar cosas peligrosas o perjudiciales. Más allá de eso, que ya la misma ley lo define, el Código Civil y Comercial, en el artículo 2056, nos habla del reglamento de propiedad horizontal. ¿Qué va a ser el reglamento de propiedad horizontal? Una especie de código de convivencia. ¿Quién lo va a crear? Bueno, pues quien cree esta situación de propiedad horizontal. ¿Y qué va a decir en ese reglamento? En primer lugar, va a identificar el terreno, va a identificar a todas las unidades, tanto funcionales como complementarias, va a enumerar cuáles cosas son comunes para que no queden dudas, va a definir el patrimonio del consorcio, va a determinar la forma de proporción en el pago de las expensas comunes, o sea, cómo se van a repartir
la carga del pago de las expensas comunes. Cómo se van a usar las partes comunes, cómo se van a usar los bienes del consorcio. Además, el reglamento va a indicar el destino de las unidades funcionales. Esto es importante porque a veces algunos profesionales, o sea, estos videos están fundamentalmente orientados a profesionales. Muchos profesionales deciden comprarse un departamento pequeño para usarlo como oficina. Y cuando llegan a instalarse a querer instalar su oficina, su estudio, su consultorio, se encuentran en conflicto con el resto de los vecinos del inmueble, con el resto del consorcio, otra palabra que nos aparece nueva. ¿Por qué? Porque le dicen el destino oficina para el cual usted quiso comprar esto no está permitido. ¿Y dónde dice eso? En el reglamento de propiedad horizontal. Entonces, antes de comprar un inmueble, una unidad funcional de un inmueble que está bajo el régimen, bajo el derecho real de propiedad horizontal, es necesario pedir el reglamento para chequear cuál es el destino autorizado para las unidades funcionales. También en el reglamento de propiedad horizontal va a estar la determinación de las mayorías necesarias para algunos tipos de decisiones, mayorías para modificar ese reglamento en propiedad horizontal, la forma de computar las mayorías, eventuales prohibiciones, designación del administrador. ¿El administrador de qué? El administrador del consorcio. ¿Y qué es el consorcio? Es una persona jurídica, así la define el nuevo Código Civil y Comercial, es una persona jurídica que representa la voluntad de todos los propietarios de unidades funcionales. Tiene un mecanismo de funcionamiento que está registrado en el reglamento de propiedad horizontal. Espero que se pueda ver acá un poco en el video lo suficiente. Acá tenemos, esta es la línea municipal para aquellos que son idóneos. Es una parcela con una forma irregular. Esta sería la planta de techos. Acá les cuento, en este ejemplo, acá tenemos un solo inmueble, es una sola parcela, tiene una forma irregular, pero es una sola parcela. En este sector hay una vivienda en planta baja, compuesta de 2 dormitorios, un baño, una cocina y un estar comedor. Acá en el fondo hay otra vivienda de 2 plantas, compuesta por un estar, una cocina, un toilet en planta baja, una escalera y en planta alta 2 dormitorios y un baño. O sea, tenemos, y de esta zona de acá es zona libre, espacio verde. Nosotros miramos acá, estamos teniendo 2 unidades de vivienda, 2 viviendas, pero en un solo inmueble. O sea que si no tenemos el concepto propiedad horizontal, todo esto solamente puede ser de una persona o puede ser condominio de varios, pero salvo algún tipo de acuerdo en cuanto a la forma de usarlo, todos serían dueños de todo. ¿Cómo hacemos para que cada una de estas 2 viviendas pueda pertenecer a personas diferentes? Justamente a través del derecho real de propiedad horizontal. Acá, fíjense que les muestro, este es un plano de propiedad horizontal, ubicado en la provincia de Buenos Aires. Se ve muy chiquito acá, dice PH, justamente que identifica que este plano es de propiedad horizontal. Acá vemos la silueta del terreno. Y acá empezamos a ver qué cosas en este plano, que es la herramienta, es el paso previo para constituirse la propiedad horizontal, qué elementos o qué datos empiezan a aparecer. Y empiezan a aparecer, por ejemplo, se ve muy poquito, pero bueno,
para hacer un esfuerzo visual, esto aparece como un polígono que por denominación se denomina de la siguiente manera: 2 dígitos al principio, un guión, 2 dígitos después. Los dos primeros identifican la planta y los dos siguientes el número de polígono dentro de esa planta. Así que acá tenemos un polígono planta baja 0,1 y un polígono planta baja 0,2. Y acá aparece otro polígono planta alta 0,1, que es el número 1. Acá vamos a tener, acá les decía, la identificación. Vamos a ir viendo por partes esto, propio horizontal. Acá vamos a tener, acá se ve un poco más grande las unidades, los polígonos. El polígono 0002, si ustedes se fijan, está marcado con un trazo más grueso. El polígono 001 también está identificado con un trazo más grueso. Bien. Y acá aparece lo que se llama planilla de unidades funcionales, que es la que describe cómo es la unidad funcional. Y nos dice, la unidad funcional 1 está compuesta por este polígono. El 0001. Mientras que la unidad funcional 2 está compuesta por el 0002 y el 0101, que es el otro, que era el que se veía en planta alta, que está acá chiquitito. Todo lo demás, esto por ejemplo está definido como espacio descubierto común. Estos van a ser espacios descubiertos propios. Entonces, este plano nos va mostrando gráficamente todas las partes propias y comunes. Y aquellas cosas que no puedan aparecer en plano, aparecen bajo acá, que no se ve mucho, pero el día que ustedes vean un plano en forma directa, aparece como notas. Y acá en las notas se comenta todo lo demás que haga falta. ¿Cuáles son los pasos que les decía para que esto que era un solo inmueble, pasen a ser dos inmuebles, o sea, dos unidades funcionales dentro de un solo inmueble? El primer paso va a ser la realización del plano municipal actual, con lo que está edificado al día de hoy. El siguiente paso va a ser realizar el plano de propiedad horizontal como que ustedes estuvieron viendo recién. El siguiente paso es hacer las planillas de revalúo. ¿Qué es esto de planillas de revalúo? Cada una de estas unidades va a pagar, todo inmueble paga un impuesto provincial. En provincia de Buenos Aires se llama impuesto inmobiliario. ¿En base a qué se paga el impuesto inmobiliario? Al valor del inmueble. ¿Y cómo se calcula el valor del inmueble? Según algunos mecanismos que ha establecido, por ejemplo, en este caso, Provincia de Buenos Aires o la autoridad de control fiscal de cada jurisdicción. La planilla de revalúo es una planilla que, mediante una técnica especial y un procedimiento especial, determina cuánto va a costar cada una de las dos unidades para el fisco provincial al solo efecto de cobrar los impuestos. Cuando están cubiertos estos pasos, recién ahí un escribano va a redactar el reglamento de propiedad horizontal o reglamento de copropiedad de administración, como se llamaba antes. A partir de todo esto, ya una vez que está inscripto todo esto, queda definida la independencia de cada unidad, cuáles son los espacios comunes, y queda constituido también el consorcio de propietarios. En general, suele funcionar por mayoría, salvo, y acá va a depender de lo que diga el reglamento de propiedad horizontal de cada edificio. Puede ser que el reglamento le dé un voto por persona, o puede ser que dependa del porcentual fiscal, que es lo más común.
Es decir, si tenemos dos unidades, tenemos 6 unidades. 2 unidades llegan al 60% y 4 unidades llegan al 40%, si la mayoría la tiene el porcentual fiscal, estos, si bien son 2, juntan el 60% del porcentual fiscal, tienen mayoría. Por eso va a depender de cómo esté redactado el reglamento para saber quién tiene mayoría en caso de votación. Por lo tanto, si alguien desea adquirir un inmueble en propiedad horizontal, debe, por cuestiones como esta que estoy contando, pedir el reglamento de propiedad horizontal para ver este tipo de detalles. Hasta acá, lo que yo les contaba estaba referido a la propiedad horizontal. La propiedad horizontal, para poder configurarse este derecho real de propiedad horizontal, el inmueble debe estar total o parcialmente construido. ¿Qué pasa cuando se quieren vender esto que habitualmente se denomina edificios al pozo? Cuando lo que yo estoy vendiendo es algo que no está construido, algo a futuro. El artículo 2070 del Código Civil y Comercial lo prevé, y para darle seguridad a los compradores, lo que plantea es que el constructor, el dueño del inmueble y vendedor del inmueble, tomen seguros de caución suficientes para garantizar las operaciones a favor de los compradores. Bien, con esto hemos barrido lo esencial del conocimiento de la propiedad horizontal y lo básico, según el nuevo Código Civil y Comercial, de la prehorizontalidad. Este es un tema muy profundo. Cada uno de los aspectos que hemos visto da para mucho desarrollo, pero el objetivo de esta charla, de este video, es darles la base inicial de estos conceptos. Gracias y nos vemos en la próxima.